aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 52 que hay a disposición de las señoras y señores diputados. 15-19. ¿Sí? Cristian Campo. 4. No, pues está hace rato acá. Pues. No, si está acá hace 10 minutos, ya antes del término. Ya. Jorge Ulloa. ¿Doy lectura a la cuenta, presidente? Sí, por favor. Ya. Señor presidente, se ha recibido oficio enviado por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, mediante el cual remite los proyectos que han realizado para determinar la biomasa disponible en el país. En segundo lugar, correo electrónico enviado por el diputado Berger, mediante el cual solicita que se invite para exponer sobre el proyecto sobre regularización de caletas pesqueras a la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, Valdivia, FIPASUR. En tercer lugar, correo electrónico enviado por la Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES, mediante el cual solicitan ser recibido en la sesión del miércoles 7 de octubre para exponer sobre la Ley General de Pesca. Y por último, la excusa del diputado Iván Fuentes por tener que atender asuntos de carácter personal, no va a poder asistir a esta sesión. La primera semana de octubre. Pero está acá, así que eso último lo borramos. Muy bien. Ya. Estimados, vamos a... si damos audiencia como se viene dando en la semana de octubre, por cierto que estas personas que ya le han hecho llegar petición de audiencia, las vamos a incorporar en la lista. Segundo, les quiero señalar de que no han sido ingresadas las indicaciones por parte del Ejecutivo para poder seguir la tramitación del proyecto del Instituto de Desarrollo de Pesca Artesanal. Así que, no, si eso está convocado, pero yo como no se han ingresado, por tanto, seguiremos tramitando el proyecto de ley de caletas, que todo el mundo ha pedido que le demos una... Federaciones están invitadas para el próximo miércoles. Exactamente. Entonces, Próximo miércoles. el próximo miércoles vamos a escuchar a las 3 confederaciones y quedamos la sesión anterior de votar en general. Así que... ¿Significa que ahora vamos a escuchar solamente a las organizaciones? Y a ver si entendí bien. ¿Y la próxima semana? Vamos a votar Perfecto. en general después de escuchar a las 3 confederaciones sobre el proyecto de ley de caletas. Gracias, excelencia. Estimado, ¿algún en el punto varios tema? Solo señalar, yo tengo un punto varios. Existe preocupación por parte de los tripulantes de la región del Biobío, también por el cumplimiento de un bono de mitigación por la sardina, la disminución de la sardina y la anchoveta. Y obviamente en su momento, cuando el Ejecutivo está acá, yo le consulté en la parte final de la sesión anterior y él señaló de que al parecer una de las medidas de mitigación era poder tomar la información del comité científico que se reunía el 2 y 3 y poder entregar un aumento de cuota como mitigación a esto. Yo entiendo que la mitigación, a lo mejor alguien tendrá una opinión distinta, los comités científicos jamás han sido sus resoluciones consideradas medidas de mitigación, sino que se toman en la medida en que la información objetiva que se tiene sirve para aumentar, mantener o disminuir la cuota de una especie. Por tanto, yo solo quiero señalar de que me parece que si el gobierno ha tomado la decisión de poder entregar algún tipo de apoyo y ha tenido conversaciones, creo que las respuestas que se deben realizar son en esa línea y no utilizando a los comités científicos como un elemento de medida de mitigación. Yo creo que nadie puede presionar al comité científico para poder incorporar en una política social algo que se supone que la Ley General de Pesca que fue tramitada, ese es el principal elemento que muchos consideramos importante y así que esperaremos una mejor explicación del Ejecutivo.
Así que le pedimos a todos quienes están hoy día que puedan ingresar y obviamente en el orden antes señalado puedan dar lectura y puedan exponer. Aquí está el listado ya más Eh, preciso. Son todas estas personas, tenemos 10 expositores y en las citaciones se les da 10 minutos a cada uno. Perfecto. 10 minutos, estamos Que ingresen. tiempo exacto. Mabel, ¿qué pasa? Yo entiendo de que no ha existido problema hasta el día de hoy, ni en el periodo anterior y en este, para que las personas que puedan escuchar y que puedan observar lo que dicen los expositores que han sido convocados a esta audiencia. Los que llegaron, exactamente. Esto todavía no hay Vamos a suspender un minuto. 45. En representación de la Federación de los Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera de la Región del Biobío, FESIP. Sea bienvenida. El negro es. Bien. Bueno, buenas tardes a los presidentes de la comisión, a todos los honorables diputados y a todos nuestros compañeros que están presentes acá. Primero que nada es extraño, porque al principio estaba en la tabla don Juan Montenegro, Disculpe, pero Juanita, para iniciarme... disculpe, efectivamente está en la tabla, pero avisó. Acaba de llegar. Ah, Porque Ya. debiéramos darle Ya, el perfecto. espacio al primero. vamos a respetar la tabla Sí, sí. y nosotros pensamos que Como lo don veo Juan ya. nos habían avisado que estaba en el Senado. Puede comenzar de la Federación de Trabajadores Pesqueros y Ramas Afines, Zona Centro-Sur de Chile, FETRAPES, don Juan Montenegro, quien es su presidente. Por supuesto, por supuesto. Por favor. ¿Por qué no van a dejar entrar? Sigamos. El negro. Bueno, muchas gracias. Sí, vengo con mis dos colegas. Por favor. Uno ahí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, digamos, por tener la posibilidad de poder exponer, digamos, la situación que a nosotros nos convoca y que dice relación específicamente con el tema que relaciona a los trabajadores de la industria pesquera. Y esto considerando principalmente todo lo que se ha venido planteando de este último tiempo, ¿cierto?, sobre los efectos que ha traído para la industria pesquera, el impacto social, los trabajadores, la cantidad de trabajadores que teóricamente somos. Se hablan de 36.000, 12.000, 18.000, en fin. Hay un sinnúmero de cifras, de la cual quiero tratar de romper un poco esos mitos. Quiero decirles, digamos, que toda esta información que viene acá es una información que está recaudada por intermedio de transparencia, ¿cierto? Ya sea vía pedida documentos o como también la transparencia activa que todos conocemos que está en las páginas web. Bueno, FETRAPES, Federación de Trabajadores Pesqueros y Ramas Afines, ahí aparece el RCU, ¿cierto? Quienes representamos, ¿cierto?, trabajadores de planta, tripulantes, investigación pesquera. Cuando hablo de investigación pesquera, los trabajadores del Instituto de Investigación Pesquera están en nuestra institución. Por lo tanto, eso nos permite hoy día tener información de primer nivel, digamos, de qué tipo de investigación se está realizando y qué es lo que significa. Trabajadores de transporte de productos del mar, me hablo, digamos, gente que trabaja en los camiones, que transporta recursos pesqueros de una planta, de la bahía a la planta, trabajadores transitorios y eventuales. La verdad que
me costó mucho tratar de ver, digamos, cómo lo podíamos hacer, sí partir de adelante para atrás, pero esto que voy a presentar siempre se ha presentado a último, pero quise presentarlo ahora en un principio, porque creo que se puede... ¿Se escucha? De oportunidades. El ordenamiento ¿Cómo podríamos hacerlo para que se escuche? favorables para la pesca industrial de anchoveta. ¿Cómo podríamos hacerlo para que se escuche? Allá, pues, a la derecha. Ahí. Ahí pinche. Le queda un poquito más. ¿Queda todavía? Ahí. Ahí. Debería dar. Pero estas mejoras también traen un cambio en el sistema de pesca. La octava región. Por favor. Yo no. ¿Esto es tuyo? Tú estás bien acompañado. Yo Tienen conversaciones con sonido, tienen que avisarnos para poner parlante porque Ah, ya. eso es lo máximo que se puede escuchar. Ya. Vamos a ver si escucha como La vida laboral de los trabajadores pesqueros. Mi nombre es Pedro Loro, No, en serio, no. tuve 14 años de Bueno, es una pena, digamos. frontera, trabajé en Australia, Europa. Y desde este año pues mi embarcación fue retirada, dada de baja. Cuando nos dieron esa noticia, pues lógico no me sentí deprimido, no sé qué voy a hacer, ¿no? Ya, prácticamente mi vida era la pesca, no solamente dependía de eso. Hasta las amistades que tenía eran conforme a eso, a ese ambiente. Sí. Entonces cuando yo recibí esa noticia, me sentí mal. A veces puede parecer complicado cambiar Bueno, a ver, una voy a tratar de explicar el contexto, digamos, que lo que lamentablemente voy a tratar de dejarse, o sea, no es que voy a tratar, se lo voy a dejar, digamos, para que ustedes, si en algún momento terminado tienen tiempo, lo pueden revisar, ¿cierto? FONCOPES es el mecanismo del Fondo de Compensación Pesquera que tiene Perú, ¿cierto? Y que de una otra manera fue la que sirvió de plataforma social cuando las empresas pesqueras llegaron a tomar medidas como retirar naves y tomar medidas administrativas e implementar este sistema de cuotas de pesca. ¿Qué es lo que ocurrió? De que el pasado la ley del 2000, la industria pesquera que tiene inversiones en Perú, que son los mismos que están allá, ¿cierto?, fueron al gobierno peruano y le dijeron, ¿sabe que en Chile nosotros implementamos un sistema que nos ha dado excelentemente resultados o excelentes resultados desde el punto de vista económico, ¿cierto?, y nos ha dado tranquilidad? ¿Qué fue lo que les dijo el gobierno peruano? Sí, le dijo perfecto, pero ¿y el impacto social todavía lo estamos pagando nosotros, lo están pagando en Chile? Nosotros no estamos dispuestos a eso. Ante esa situación el empresariado le dijo, ¿sabe? Nosotros le vamos a traer una propuesta. Y se forma FONCOPES. FONCOPES es una institución público-privada que es financiada por el sector industrial, no por el Estado, y que entrega dentro de las regalías, entrega capacitación, entrega tecnificación, o sea, carreras técnicas, ¿cierto? Entrega indemnizaciones, entrega dineros para poder hacer emprendimiento y lo más interesante de todo que para aquellas personas que ya es muy difícil su reinserción, poderle entregar pensiones o un puente de jubilación, si se podría llamar. Ahora, ¿cómo se financia? O sea, ¿cómo funciona el sistema? Que llega a final de año, ¿cierto? Y la empresa cuando va a pedir su cuota, a decir, ¿sabe que este año dieron una cuota tanto, por lo tanto esto es lo que me corresponde a mí? Le dice, sí, pero tráigame si usted pagó FONCOPES. Si pagó FONCOPES, tiene autorización para poder salir y salir a capturar. Si no pagó FONCOPES, lamentablemente no puede salir. Con eso da las garantías de que el sistema va a funcionar. Tuvo algunos inconvenientes, como todo inconveniente, que cosas nuevas que se implementan, ¿cierto? Algunas triquiñuelas que intentaron hacer allí porque el FONCOPES estaba amarrado a la nave, ¿cierto? Y cuando cambiaban naves estaban vulnerando el sistema para poderlo pagar, pero el tema también fue solucionado prontamente por ese gobierno. Ahora, la verdad las cosas de que yo lo traje a cotación, digamos, este tema, porque una pregunta que me hago yo es si los mismos empresarios que están aquí y están allá fueron capaces de implementar un sistema como esto y no traspasar la problemática que estaban trayendo las cuotas de pesca o el sistema de repartición, ¿cierto?, al Estado como se hace acá, ¿por qué si fueron capaces de solventarlo allá, por qué no son capaces de hacer lo mismo acá? Esa es la pregunta que yo me hago. Bueno, en base a todo eso, ¿cierto?,
mi gran preocupación es que se han venido planteando una gran cantidad de trabajadores que existen en la industria pesquera. Y esta gran cantidad de trabajadores a mí me preocupa porque políticamente yo podría decir somos 60.000 trabajadores. Pero cuando yo pido una plataforma social para 60.000 trabajadores, todo el mundo me va a decir, estáis loco. Pero si yo digo que la plataforma social realmente son para 9.000 trabajadores, y de los 9.000 trabajadores los que podrían ser afectados, ya estamos hablando de una situación alcanzable. Quiero contarle que, digamos, conforme a la base de impuestos internos, todos tienen que saber, digamos, que de una otra manera las empresas están obligadas por ley, digamos, a declarar los impuestos a sus trabajadores, ¿cierto?, a declarar su renta. La base de datos del Servicio de Impuestos Internos, digamos, el 31 de diciembre del año 2013, dice que a nivel nacional somos 9.495 trabajadores y no 36.000 pesos como ha venido sosteniendo la industria. Evidentemente, si eso nosotros le sumamos y nos vemos, digamos, el sector pesca en total, en la cual le colocamos la acuicultura, que tiene una gran cantidad de trabajadores, claro, posiblemente y vamos a llegar a los 46.000. Y no 36, 46.000. Pero la verdad las cosas es que no somos 36.000. El empleo se ha venido disminuyendo fuertemente desde el año 2008 a la fecha, ¿cierto?, que pasamos de 25.000 trabajadores a 9.000 trabajadores a nivel nacional. Ahora sí lo queremos ver por región. El Estado de región tiene 3.530 trabajadores. Insisto, no son datos míos, son datos del Servicio de Impuestos Internos. 3.530 trabajadores, ¿cierto? Y no 12.000 como se han venido diciendo. Por lo tanto, evidentemente, si nosotros queremos hoy día hacer una ayuda social real para los trabajadores que están siendo golpeados, exonerados de la industria pesquera, sí podemos hacer un plan interesante para aquellos. Empleos perdidos. El año 2011, 1.883 empleos perdidos. No estoy hablando de despidos, estoy hablando de puestos de trabajo que no se pudieron recuperar. 2002, 2010, 2.908 trabajadores, evidentemente eso dado principalmente por efecto terremoto. 2011, 1.883. 2012, en plena discusión de la ley de pesca, cuando ya estábamos terminando al 31, 3.858 trabajadores o puestos de trabajo que se perdieron. Y el año 2013, 1.874 trabajadores. Quiero decirles, digamos, que ahora a fines de septiembre tendría está hasta el 2014, así que no tengo ningún problema cuando me lo hagan llegar, hacerlo llegar acá a la Cámara. Con respecto al tema, quiero sacar también un poco el mito de las buenas relaciones que tienen los trabajadores y lo tan buenos que son la industria para con sus trabajadores. Quiero contarles de que ahí coloco un gráfico de cuántas demandas, ¿cierto?, laborales hay en los tribunales. Esta es base de datos del Poder Judicial. El 2015, perdón. En los primeros 6 meses, 106 demandas laborales. 106 demandas laborales. ¿Eso qué es lo que nos indica? De que las relaciones evidentemente se dan en alguna parte, ¿cierto? Pero en lo que realmente afecta a los trabajadores, de pagarles sus indemnizaciones, pagarle como corresponde, aparentemente no es tan así. Las cifras lo dicen por sí solos. Acá quiero mostrar algo que muestra claramente, digamos, cómo la industria pesquera saca provecho, digamos, de todo y en todo hace negocio. Los trabajadores están obligados, por contrato colectivo, ¿cierto? Dentro del contrato colectivo implementa un seguro de vida. Pero que un seguro de vida que es para cada trabajador, que lo pagan los trabajadores porque es de costo del contrato colectivo. Pero interesantemente el beneficiario es la empresa. O sea, aquella llamada a resguardar la integridad física por ley, física y psíquica por ley, hace negocio con los accidentes de los trabajadores. O sea, no sé, pues estamos hablando de repente 1.000, 1.500 UF, 2.000 UF, depende del seguro que tengan contratado. No digo que lo hagan con esa intencionalidad, ¿cierto? Pero todos sabemos que de una otra manera, sobre todo la vez pasada, un tremendo lío en la cual todo seguro de vida trae consigo asociado un seguro de invalidez. Había una gran cantidad de trabajadores que salían pensionados por invalidez, pero nunca subieron de estos seguros. Algo pasó allí. Remuneraciones. Esto es de la Superintendencia de Pensiones. Remuneraciones promedio, ¿cierto? Estamos hablando, esto es total haberes.
estamos hablando, digamos, que en la octava región, que es la cual yo represento, son 591.000 pesos aproximadamente el promedio. Si bien es cierto, ustedes pueden darse cuenta que hay un gráfico en la cual la primera región y la otra, la primera, la decimoquinta y la segunda región tienen renta un poquito más alta, pero está influenciada principalmente porque hay un número importante de tripulantes que están allá, que el tripulante de por sí siempre ha ganado un poco más que el trabajador de planta, y eso significa, digamos, que la influencia es mayor del tripulante. En cambio, en la octava región, la influencia mayor es de la gente de planta. Y hay que dejar en claro, digamos, un tema de que esto evidentemente también está también un poco contaminado, si podremos decirle, con la cantidad de horas extraordinarias, porque este es el totaraveres que se paga en imposiciones. Entonces aquí está contaminado con la gratificación que se paga mensualmente, que son hoy día casi 100.000 pesos mensuales, ¿cierto? Bonos y horas extra que los trabajadores de planta específicamente, ¿cierto? Muchas veces llegan a ser 100, 120 horas mensuales. Eso significa que si nosotros nos vamos a los sueldos base son bajísimos. Y esto aquí hay una influencia para llegar a esta cifra que la entregan también el personal embarcado, que insisto, tiene remuneración un poco más alta, no tan alta como la que vinieron a decir un día acá, que ganaban 14 millones de pesos mensuales. Remuneraciones líquidas por sector, bueno, aquí está con el 20% de imposiciones, que es lo que sacan líquido a pago, ¿cierto? Ya ahí, evidentemente, bajamos mucho más, digamos, la octava región, 473.000 pesos, 400.495 pesos. Incidencia, ¿cierto? En el costo, la remuneración de los trabajadores, en lo que corresponde a planta de harina, un 7%, en el fresco refrigerado, un 19%, en el congelado un 14%, ¿cierto? En el congelado mixto 14%, 17%, y el congelado crustáceo 25%. Esa es la incidencia que tienen los costos. Por lo tanto, de estos datos podemos sacar claramente realmente cuánto significan en lucas los costos que tiene y este es un estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso. Organizaciones sindicales. Recientemente la industria pesquera fue a la Comisión de Trabajo del Senado, en la cual señaló que habían 821 organizaciones sindicales. La verdad que me pareció muy extraño la cantidad de organizaciones sindicales, más aún considerando la cantidad de trabajadores. Y fui a la Dirección del Trabajo a conseguir la mi base de datos, y me entregaron la mi base de datos. Claro, porque 700 y tantas organizaciones sindicales son de la pesca artesanal, porque los artesanales también se dividen como sindicatos, pero son sindicatos independientes. ¿Ya? Entonces, evidentemente tenían todo. Entonces, cuando pidió la base de datos, dijeron la cantidad de organizaciones sindicales, le enviaron toda la cantidad de organizaciones sindicales, 800 y tantas, pero la verdad que en el sector nuestro son 90 organizaciones sindicales, y en la cual allí queda claramente establecida que 61 son sindicatos de empresas, sindicatos de establecimiento son 7, sindicatos interempresa son 17 y sindicatos transitorios que son 5. Es el total nacional. FAP y capacitaciones. En lo que ha corrido de esta ley, ¿cierto? Quiero contarles, digamos, de que se han hecho capacitaciones para trabajadores embarcados y trabajadores de planta. El 80% de los montos asignados como para capacitación han sido contratadas en forma directa, sin el medio de licitación pública, sin el medio de convenio marco. Y coincidentemente, las capacitaciones más altas han sido realizadas en forma directa. Estoy hablando de una capacitación para un trabajador de 6,5 millones de pesos. Cuando leemos la lista y vemos el decreto, nos damos cuenta, ¿cierto?, que un trabajador en ese decreto aparece 4 veces, con 4 cursos. Alguien me gustaría que me lo explicara. El 80% de los cursos, 70 y tantos realmente, no 80, 70 y tantos por ciento, ¿cierto?, se lo lleva el sector embarcado, principalmente de oficiales. Se está llevando la capacitación, ¿cierto?, en hacer cursos para oficiales. O sea, en otras palabras, estamos haciendo una capacitación para poder reconvertir, darle una herramienta ante la posibilidad, digamos, que se pierda el empleo, pero sin embargo hacen cursos de ascensos. Ya.
estoy terminando. Hacen cursos de ascenso, ¿cierto? Hacen cursos para implementarse, digamos, de pasar de motorista primero a motorista segundo. Y la pregunta mía es la siguiente, bueno, ¿y de qué sirve eso cuando estamos cerrando la industria pesquera o la industria pesquera hoy se está sirviendo todos los días más disminuida? Aquí yo llamo, digamos, esto también fue solicitada, el ordinario aparece ahí al CENSE vía la ley de transparencia, ¿cierto? De la cual aparece cómo está siendo entregado. Quiero contarle, digamos, de que 34 millones de pesos en capacitación fueron entregados para gente de planta y tripulantes y 148 millones de pesos para el personal de oficiales. Evaluación de la capacitación. Quiero contarle, digamos, que fue un fiasco. La capacitación se inicia precisamente en los momentos de veda. Hubo falta de fiscalización por parte del CENSE, ausentismo en los cursos, porque evidentemente la gente había empezado a trabajar. No se corre la lista. Cuando hubo el ausentismo podían haberlo rellenado con los otros que estaban esperando. No corrieron la lista. ¿Quién sabe por qué? Se intentó determinar los cursos en forma adelantada cuando ya en el 75% de realizado, ¿cierto? Y partir de foca cero. Falta de coordinación entre el FAP y el CENSE. Llegamos nosotros y decíamos, oye, ¿qué está pasando con esto? No, es que el CENSE tiene la culpa. No, es que el FAP la tiene. Y al final no se ponían de acuerdo. Porque decían, no, es que lo que pasa es que está implementando el CENSE, el mecanismo que tiene el CENSE, pero que no sirve para el FAP. Y allí se tiraba la pelota. ¿Quién tenía la responsabilidad? Asignación de forma directa de cursos OTES con conflictos de intereses. Cuando hablo de conflictos de intereses, digamos, hablo, digamos, que hay OTES que están rindiendo cursos que son de organizaciones beneficiarias. Lo que decían de antes, realizar hasta 4 cursos de capacitación por alumno, programas sin seguimiento, y día nadie sabe qué es lo que significó estos cursos y qué es lo que va a traer como resultado, entre otros. Y aquí yo hago un análisis muy somero, digamos, de lo que yo pienso sobre el tema de la ley de pesca, y principalmente, ¿por qué nosotros estamos de acuerdo por la licitación? Y el tema está dado principalmente porque si yo quiero hoy día hacer una real plataforma social y si la industria pesquera no quiere financiar esta plataforma social, hay que obligarlo que la financie. Y la mejor forma de obligarlo que la financien sea precisamente ya, liciten, paguen y con esa plata solucionamos los conflictos que trae el asignarle los mecanismos que hoy día están, o las cuotas que se le están asignando. Porque ya basta de que sea el Estado el que se haga cargo, ¿cierto?, de los conflictos que son ocasionados precisamente por la propia industria. Todos sabemos, digamos, que la industria de por sí, el sector pesquero en general, no solamente la industria, sino también artesanal, por sí son entidades depredadoras. Todos sabemos que hay sus reportes, todos sabemos, es cosa de ver. Echar un vistacito en el anuario estadístico y se van a dar cuenta que no coincide. Por ejemplo, el rendimiento de aceite en el norte es de un 5%. El rendimiento de aceite en el sur es de un 2 y un 1%. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no cuadran? Las jibias dando un 19% de rendimiento en harina. Las jibias, estamos hablando de descarte, ¿cierto? Un 19%. Y cuando todos sabemos que no supera el 10%. Harina de recursos, harina de otros productos que nos encontramos que de una u otra manera dan rendimientos mucho más allá, hasta inexplicables. Allí podríamos investigar realmente y darnos cuenta qué es lo que está pasando con el tema de los recursos y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bajo esa situación, yo quiero terminar y agradeciéndole la posibilidad de entregarle esta base de datos que puede serle de mucha utilidad para ustedes, sobre todo cuando vienen a decir la cantidad de trabajadores que somos, ¿cierto? Ustedes pueden verificar los datos en las entidades que están allí, ¿cierto? Yo puedo entregarles los links donde yo saqué y los datos que tengo, las bases de datos generales las tengo. Pero lo principal de todo es que nosotros necesitamos una real plataforma social y ahí llamo a los diputados que nos sentemos, hagamos una comisión, sobre todo lo de esta región. Al resto, evidentemente, también quedan invitados, pero sentémonos a conversar y a ver qué podemos hacer para hacer una real plataforma y no estar votando plata por plata, o sea, que hagamos algo que nos sirva realmente, que sirva a aquellos trabajadores que están perdiendo el empleo. Hay muchas mujeres afuera que están, digamos, sin empleo y no hemos hecho nada. Hoy día estamos entregando capacitación y no sabemos por qué la estamos entregando. Eso es, me quedo, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Usted va a hacer llegar los antecedentes
Se lo voy a hacer llegar. de esta exposición quedó acá en el... Quedó, Se la voy a una entregar a la copia. secretaria. Ah, se la dejo acá en el computador. Está cargada, ¿cierto? No, no se la cargo yo. No hay problema. Ya mientras tanto. Ya. Y le vamos a pedir ahora a a la señora Juana Silva, a la Juanita, que de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera de la región del Biobío, de la FECIP, que también pueda hacer uso de la palabra. Diputada Clemira Pacheco. No, solo recordar que la comisión tiene el estudio que hizo la biblioteca en relación a la situación laboral del Perú y que además lo tuvimos en nuestras manos el año 2012 y fue uno de los argumentos que se usó y se trabajó en esta comisión, fue parte también en la discusión de la ley. Y que además fueron indicaciones hechas por todo el sector de los trabajadores de la industria, tanto FECIP como FETRAPRES, tanto Juanita Silva como el señor Montenegro, y ese documento también está, entonces sería bueno para los colegas que están recién en la comisión, para que se las puedan hacer llegar a todos nosotros nuevamente, más lo que nos ha entregado el día de hoy en la exposición al señor Montenegro. Eso nomás, presidente, gracias. Gracias, diputada. Vamos a pedirle entonces que se le haga llegar una copia a los integrantes de la comisión. Le encargamos esa tarea a nuestro secretario. Juanita. ¿Se escucha? Sí. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Bueno, yo anteriormente había saludado a todos, a diputados de la comisión y a todos los compañeros que están acá representados, ¿cierto?, de los trabajadores de las plantas de proceso. Antes que nada le voy a dar una pincelada al señor Juan Montenegro. Yo pregunto acá a esta comisión cuál es el criterio para filtrar a las organizaciones sociales, sindicales y gremiales para poder participar de este debate. Yo creo que acá el señor solo él representa 17 socios y tengo aquí dos certificados de copia de vigencia donde se lo hago entrega acá a esta comisión, donde cierto se registran los 17 socios del señor Juan Montenegro, que son 15 varones del mismo directorio y 2 mujeres. Paso a mi tema que corresponde ahora. Nosotros como trabajadores y representantes de esta Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera de la región, venimos a expresar que debido al progresivo declive de la biomasa de varias especies y a la dramática rebaja de cuotas de estas, como es el caso de las pesquerías de sardina, anchoveta, jurel, merluza común y langostino colorado, se han producido importantes repercusiones socioeconómicas en los trabajadores de las plantas del borde costero de nuestra región del Biobío. Por este motivo, la pesca de la jibia se ha presentado como una real alternativa para enfrentar una de las más graves de las crisis que ha tenido que soportar el sector pesquero del país. En los últimos años la industria ha capturado este recurso y ello ha permitido mitigar en forma parcial los efectos negativos que ha generado la baja de las cuotas pesqueras, entregando trabajo continuo a importante cantidad de hombres y mujeres jefas de hogar. Aquí me detengo muy poquito. En nuestra región del Biobío la realidad es muy distinta a la cuarta y a la quinta región de la captura de la jibia. Por lo tanto, en la región del Biobío la pesca de la jibia se captura a través del sector artesanal como el sector industrial. Es un complemento. Y en los tiempos bastante malos, ¿cierto?, el sector artesanal no puede capturar la jibia, en lo cual ellos tienen el 80% y el 20% los industriales. En ese tema, a nosotros la jibia nos da la continuidad en el proceso, porque el jurel, ¿cierto?, todos sabemos que nos dura más o menos 5 meses, y luego después venía la jibia para capturarla y producirla en las plantas, ¿cierto?, durante todo el año. Nuestra apreciación es que el Poder Legislativo, con sus iniciativas legales, jamás ha considerado a los trabajadores de la industria pesquera con ningún plan de mitigación social, e insisten con propuestas para eliminar paulatinamente las fuentes laborales de nuestra región, sin considerar que la pesca industrial es un sector productivo que da trabajo a miles de hombres y mujeres. Otro dato es que como resultado de acuerdos en el contexto de la actual ley, con el propósito de ordenar la administración pesquera, se produjo un importante traspaso de cuotas de pesca desde el sector industrial al sector artesanal,
y ello ha provocado una disminución en los puestos de trabajo y mermas, que son lo siguiente. En los convenios colectivos, esto ha formado la tercerización de más de un 30% de los empleos formales de los trabajadores y trabajadoras. En la gran crisis del año 2010, cuando las cuotas pesqueras disminuyeron drásticamente y además nos azotó el gran terremoto y terremoto tsunami, que todos los que están presentes acá saben de lo que ocurrió, los trabajadores de la industria fuimos los más perjudicados. No tuvimos ayuda de nadie, pero de nadie. Solo se acordaron del sector artesanal, entregándole ayuda económica a través de cuotas de pesca. Los trabajadores de la industria hemos sido abiertamente discriminados por la autoridad política y también por el mayor responsable, que es el Estado. Por otra parte, se puede apreciar en la asignación de cuotas de los recursos con mayor disponibilidad, como la sardina y la jibia. El sector artesanal cuenta con los derechos de captura del 78% de la sardina y anchoveta y el 80% de la jibia, respectivamente, lo que contradice el discurso populista de hacer justicia con el sector artesanal. Para los trabajadores de las plantas, el proyecto presentado de entregar el 100% de la jibia a los artesanales y más aún modificar el arte de pesca, crea incertidumbre en los trabajadores, porque pone en riesgo la historia sindical que nace casi al mismo tiempo que la industria en nuestra región. Son largos 50 años y conquistas sindicales, lo que nos ha permitido sobrevivir en este sistema de mercado neoliberal. La tasa de sindicalización en nuestro sector es de un 95% y todos con contratos colectivos vigentes. Los tenemos acá, los contratos colectivos vigentes, los que han permitido tener sueldos decentes de acuerdo al mercado. Una de las preocupaciones mayores que tenemos los trabajadores de la industria es el promedio de edad, que alcanza a 51 años de edad. De quedar desempleado, no tendría ninguna opción de poder reinsertarse en otra área productiva, quedando en la más absoluta indefensión, tal como le ha ocurrido a la mayoría de los compañeros desvinculados posterior al 2010, 2011 y 2012, que han salido del sector enfermos y sin protección social alguna. La ley de pesca los dejó fuera de todo beneficio, ya que parte del 2013 en adelante. Actualmente existen en el Ministerio del Interior 150 carpetas dormidas de trabajadores que postulamos a una pensión de gracia desde el año 2012, que aún no tienen respuestas. Esto debido a un compromiso de la Subsecretaría de Pesca anterior, logrado a través de una mesa de trabajo que al anterior ministro de Economía y subsecretario de Pesca impulsaron, pero la actual administración pesquera no le ha dado la continuidad ni ha profundizado el tan necesario trabajo que esta mesa debiera tener. Nos referimos a la plataforma social. En la plataforma social, en la mesa de fraccionamiento fue la única organización de los trabajadores representados de las plantas de proceso que entregó el proyecto de plataforma social, donde hablamos para buscar los beneficios para ellos y insertamos 4 programas que hoy día están en el artículo 173. Los escasos beneficios que contiene el artículo 173 en sus 4 programas sociales no resuelven ni en la forma ni en el fondo el problema de los trabajadores de las plantas. Primero, solo 3 programas se intentan llevar a cabo: capacitaciones, emprendimiento y apoyo social, que vence este año. Segundo, el programa de estudios técnicos de nivel superior, que debía partir en marzo del 2013, aún no tiene fecha de inicio. Tercero, las capacitaciones, que antes de esta ley eran de responsabilidad del FAP, fueron traspasadas al CENSE. Hoy día estamos complicados, tomándose la peor de las soluciones, debido a que las experiencias anteriores con el CENSE siempre fueron un fracaso. Y lo dijimos, pero no se los tomó en cuenta. Cuarto, denunciamos a esta comisión, ante esta comisión, que los programas de capacitación que se entregan a través del CENSE son tan deficientes e irregulares que aún estamos a la espera que la OTEC Infolan cumpla con subsidios económicos
y certificaciones de capacitaciones realizadas en noviembre del año pasado, del año 2014. Los intentos de curso que entregó esta OTEC tuvieron más de 4 sedes. Contrataron 4 sedes, más de 4 sedes, tratando de impartirlos los cursos. No contaban con materiales, ni herramientas, ni menos asistencia técnica. Quinto, la falta de respeto del CENSE y del FAP con los trabajadores de las plantas ha ido demasiado lejos. Actualmente estamos a la espera de que se realicen las capacitaciones del año 2015, que debieran haber empezado a principios del mes de agosto, como nos prometió la señora María Elena Chamorro, que está a cargo del tema. Pero aún a esta fecha no sabemos cuándo empezarán y qué OTE se las han adjudicado. Ese es un tema muy importante en este tiempo. El sexto, los programas son un concurso y no de acuerdo a la realidad y necesidad de los trabajadores y organizaciones sindicales. Nosotros en este tema me paro un poquito, son postulaciones. Creo que con toda la crisis que tenemos en el sector no debiéramos postular, sino que debiéramos revisar el beneficio directo de capacitaciones, de apoyo social, de emprendimiento que expira este año. Séptimo, los reglamentos para participar en los programas deben ser más flexibles y no restrictivos, impidiendo a los trabajadores acceder libremente a estos beneficios. Esta federación, su sigla es FECIP, ha realizado por largos años denuncias y propuestas en cómo deben ser las capacitaciones, con exigencias técnicas y de calidad, en las elecciones de los organismos técnicos de educación y capacitación desde antes del año 2000, pero jamás se nos ha tomado en cuenta. Vemos con preocupación cómo se malgastan dineros en programas de capacitación sin ningún sentido, solo favoreciendo el lucro de las OTE, pareciendo que se pagan favores políticos en vez de favorecer a los trabajadores. ¿Quién fiscaliza al FAP? Es la pregunta que hacemos nosotros hoy día como federación y a su directorio cuando reiteradamente eligen organismos técnicos que no cumplen. Solicitamos a esta Comisión de Pesca lo siguiente: mantener el arte de pesca para capturar la jibia y respetar el fraccionamiento establecido. Revisar con seriedad y en forma urgente las políticas de gestión y de implementación que utiliza el FAP con el fin de adecuarlas a una nueva realidad que estamos viviendo los trabajadores de las plantas de proceso de la región del Biobío. Interceder ante la autoridad para que el programa de apoyo social y reinserción laboral no caduque este año 2015 y duren hasta la vigencia de esta ley. Que intercedan en activar la mesa de trabajo el Ministerio de Economía, Subsecretaría de Pesca y FECIP. Apoyar un plan de egreso a través de una iniciativa de ley. Le solicitamos a esta comisión apoyarnos en un plan de egreso a través de una iniciativa de ley para los trabajadores mayores de 50 años y con 15 años de antigüedad en el sector. Solicitar información al FAP sobre el manejo de los recursos económicos, ya que las capacitaciones entregadas no cumplen con los objetivos propuestos por los trabajadores y trabajadoras, y que las capacitaciones vuelvan al FAP, no al CENSE. Y por último, yo pregunto y digo que ustedes, como legislativo, con la parcialidad que han actuado ustedes, señores legisladores, al parecer están legislando solo para un lado y no para todos. Y yo creo que como legisladores de nuestro país deben estar todos unidos en apoyar a los trabajadores de la industria. Nosotros somos trabajadores de la industria y dependemos de esta industria para que se mantengan en el tiempo nuestros empleos y nuestra familia tenga una mejor calidad de vida. Es lo que yo puedo decir. Aquí están los certificados de vigencia de nuestra organización. Son 7 sindicatos a los que representamos, 660 socios representamos, pero hay una cantidad enorme de trabajadores. Está adjunta ahí. Muchas gracias y espero apoyo de esta comisión. Agradecemos la intervención de Juanita Silva. Miren, tenemos algunas palabras pedidas, pero también tenemos un par de personas que deben alcanzar a exponer. Por tanto, como se va a quedar
Juana Silva acá, como está Juan Montenegro acá, le vamos a dar la posibilidad a quienes vienen que puedan exponer y a lo mejor al final poder realizar algunas preguntas, porque si no, no sería justo que tal vez personas que vienen de otras regiones no puedan exponer. El próximo es don Julio Alvear, presidente de Acermar, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Cerqueros de Valdivia. Le damos la bienvenida. Los saludamos y tienen la palabra. Y al final les pido que se queden por si hay un espacio para poder hacer consultas con respecto a las materias que ustedes nos expongan. Mi nombre es Julio Alvear, soy presidente de Acermar, soy vocero de un grupo de pescadores cerqueros de la provincia o de la región de Los Ríos, y me acompaña don Fernando Quiró, presidente de Ciparcerval y integrante del Comité de Manejo de la Sardina y la Anchoveta. Nosotros representamos al 90% del esfuerzo pesquero de la región de Los Ríos, pesquero pelágico, que en total sumamos 7 organizaciones y 46 embarcaciones, incluidos los tripulantes de las embarcaciones artesanales. Nosotros hacemos nuestro y creemos que así tiene que ser el objetivo de la ley de pesca. Por lo tanto, no estamos en contra de la ley de pesca, sino que estamos especialmente con los objetivos de la ley de pesca, que es la conservación, el uso sustentable de los recursos. Es indudable que la ley tiene falencias y que podemos mejorarla. Queremos administrar los recursos en forma transparente, responsable e inclusiva. Nosotros nos hemos puesto como punto o como forma de mejorar esta discusión en 3 temas fundamentales. Uno es la macrozona que administrativamente ha generado, en la cual hay medidas de administración, consejos zonales, comité de manejo, pesca regionalizada, la flota, la biomasa y la distribución. Esos son los elementos con los cuales se trabaja en la macrozona de la 5ª a la 10ª región. Hay algunos aspectos legales que mantiene la regulación vigente, que son importantes recordar. Fue declarada en plena explotación en el 2000. Además cuenta con 2 veas biológicas. Existe un límite máximo de captura y a partir del año 2004, al menos en la 14ª región, existe y operamos bajo el régimen de artesanal de extracción. Por eso los pescadores de los ríos y de la Araucanía, que en este tema estamos trabajando en conjunto, reclamamos por nuestros derechos y ponemos con fuerza la voz de alerta sobre la materia, especialmente lo que está pasando en la macrozona. Y no queremos ideas nuevas o modificaciones a lo que existe, especialmente de las cosas que se hablan de la zona contigua, de los canaderos históricos y de las migraciones de pescadores. Ya tenemos la experiencia de la Reineta, que en la 10ª región está quedando la tendalada por este efecto. Y no queremos que las presiones de la 8ª región, por el exceso de problemas social y político, están generando en el resto de las regiones. Los dos elementos fundamentales que quiero yo traer a ustedes, señores diputados, es que vean y analicen el recuadro del lado derecho, que ustedes pueden ver cómo se distribuía el recurso sardina en la macrozona, con presencia en la 8ª y la región de Los Ríos, en la 5ª y un poco en la 8ª. Eso era el 2003. Vea lo que pasa en enero del 2015, cómo nosotros hemos cuidado nuestros recursos, no hemos aumentado la flota, hemos cumplido las veas, somos los primeros que llamamos cuando empiezan a salir ovas en la sardina y pidiéndole a la autoridad que nos ponga veda. Ese es los resultados de la sardina común en enero del 2015, y hoy día, al estudio de otoño del 2015,
Esa es la distribución de la biomasa. Entonces estamos viendo una sobreexplotación en la octava, estamos viendo que nuestro recurso está sano, está protegido, está cuidado, y no queremos que este esfuerzo que nosotros hemos hecho a partir del año 2000 sea expuesto. Aquí, en este cuadro, se ve la evolución del esfuerzo pesquero en cuanto a lancha. El recuadro de fondo medio celeste son las embarcaciones inscritas. El morado de las embarcaciones en RAE y la línea son las organizaciones. El año 2010, por un esfuerzo de incluir a los más pequeños, porque teníamos embarcaciones inscritas pero que no hacían el esfuerzo, se abrió y nosotros cedimos una parte de nuestros recursos para que accedieran todos los que pudieran acceder. Por eso es que el 2011 se ve un aumento en las embarcaciones que estaban pescando. Pero son embarcaciones pequeñas que no están haciendo el esfuerzo. En el fondo, 46 embarcaciones son las que están haciendo el esfuerzo y se han mantenido en el tiempo. Miren lo que pasa en la octava. El año 2005 eran muy pocas embarcaciones y en el análisis de la línea verde, para el año 2012 hablaban de 400 y tantas embarcaciones. Hoy día estamos hablando de 600 y tantas embarcaciones y se siguen construyendo. Entonces, a ese nivel de esfuerzo de pesca, seguro que van a colapsar. Y seguro que esa presión social va a ser traspasada, como siempre ha sido traspasada, a las regiones vecinas. Ahí se lee claramente la distribución, qué porcentaje de la distribución de la biomasa correspondió el año 2012, no, el año 2009 a la octava región fue un 8,6% y ya le estamos entregando el 17,9% hoy día. Además, yo quiero hacer una denuncia con la pesca de fauna acompañante. Tenemos pruebas de lanchas que tienen asignadas 300 toneladas de sardina y están llegando a pescar 1.000 y 1.200 toneladas sumándole el mote. Y esa cuestión, la fauna acompañante está pasando a ser fauna principal. En 3 años, el aumento del mote en la octava región ha sido el 300%. Entonces la autoridad, y este elemento también quiero que lo recuerden, porque estamos analizando un solo punto de los 3 que quería analizar y que me va a servir para demostrarle otra situación problemática que existe. Entonces, esta presión social nosotros queremos protegerla, queremos que ustedes sepan que se está produciendo, queremos que ustedes entiendan que en la octava región hay que parar el esfuerzo pesquero, si no lo van a reventar. Y esa presión va a ser nuevamente traspasada a nosotros. El segundo problema habla del descarte. En la ley hay un tema de descarte que no lo podemos entender, porque la elección más mala que puede haber exigido el legislador en ese sentido. El descarte. La ley de descarte. Muy mala ley, porque lo peor es botarla al agua. Podemos regalarle a instituciones de beneficencia, hacer cualquier cosa, pero además a nosotros nos están obligando, nosotros permanentemente hacemos esta actividad. Ese es el cerco y ese es el descarte que nosotros hacemos. Nosotros podemos determinar más o menos el volumen del cardumen. Cuando se tira la red al mar, va a capturar una cantidad que no la podemos dimensionar, no la podemos acotar. Y nuestras embarcaciones no pueden llegar con más de 80 toneladas y no hacen más de 80 toneladas las embarcaciones. Por lo tanto, si yo capturo 100 toneladas, me sobran 20 toneladas en la red. ¿Qué es lo que me dice la ley de descarte? Que tengo que botarla. Como experiencia nosotros normalmente llamamos al compañero que está más cerca y le decimos que chupe el pescado que está al lado. Hay efectos, no matamos el recurso, decimos, porque matamos el caladero. Si nosotros botamos ese pescado, decimos que no vamos a poder volver a pescar ahí por 2 meses más porque matamos el caladero, fuera del desperdicio del recurso. Además que ustedes entenderán que ya acercando el recurso está muerto, no tiene vuelta. Y el tercer tema, el tema de la certificación.
el ejemplo está más que claro, los tuvieron que echar y esperamos que el subsecretario está esperando que llegue diciembre para llamar a nueva licitación. No puede ser, si este es un mal sistema, este es un sistema ineficiente, nadie lo pide, no yo que ejerzo la actividad voy a estarle pagando a un carabinero para que me certifique. Este elemento de los motes que estaba hablando viene a justificar este también punto. ¿Cómo se genera un aumento de producción de motes si tenemos certificador? Además que absolutamente son 150 millones que recauda, más o menos, es un cálculo a priori, que recauda la entidad certificadora en la región de Los Ríos. Un cálculo aprox, en la octava región debe estar recaudando como 540 millones de pesos. ¿Cómo con esa plata no vamos a poder contratar 2 funcionarios más para que certifique el mismo Servicio Nacional de Pesca? El Servicio Nacional de Pesca está demostrando en este momento que está asumiendo las 2 funciones y la está haciendo eficientemente. Entonces la certificación no la encontramos absolutamente y son puntos que queremos absorber y que ustedes nos entiendan. Decimos no a la certificación porque encontramos ridículo que nos vaya a ver el Servicio Nacional de Pesca y vaya una entidad que le pagamos a controlarnos. La entidad que nos va a certificar va a decir este porcentaje va de sardina, este porcentaje de anchoveta, este porcentaje de mote. Y el Servicio Nacional de Pesca certifica las toneladas. Ridículo. 2 funcionarios para hacer lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Le vamos a pedir ahora que dejó copia de la presentación, ¿cierto? Ya, perfecto. Le vamos a pedir ahora, antes de dar la palabra, falta la última institución, que son los representantes de las autoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indígenas autoconvocados, que habían solicitado hace un tiempo la posibilidad de estar con nosotros y la verdad que lo estábamos esperando, así que... Sí, muchas gracias. Sí. Don Sandra Guentemilla. ¿Ya? Le damos la bienvenida. Tienen un tiempo entre 15 a 20 minutos para que puedan hablar, pero háganlo nomás, no se preocupen, nosotros podemos ver de qué otra manera podemos tener un poco más de tiempo para que los diputados también puedan hablar con respecto a las presentaciones que hemos tenido en el día de hoy. Le damos la bienvenida, tiene la palabra. Mari Pu Lamien, Mari Lonco, Mari Huarquén, Mari Compuche. Inche Sandra Guentemilla Viñán. Estamos en la coordinación de las autoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indígenas autoconvocados, una organización de hecho que está constituida desde el año 2010 a raíz de la ratificación del convenio 169 de la OIT y concentrado en la correcta implementación de este convenio por parte del Estado de Chile. Hoy día, desde la coordinación, creo que está el documento también en sus carpetas. Desde la coordinación vienen algunos representantes territoriales. A mi izquierda está Carolina Huenucoy, que viene de la comunidad Cahuáscar de Puerto Edén. Le sigue el lonco Eris Vargas Quinchamán, que viene de las comunidades Mapuche, Huilliche, Puerto Montt, Chiloé, Quellón, Huaytecas. Y está en la mien Boris Gualme, que viene de las comunidades Las Quenche de Mehuín y también delegado y representante del Comité de Defensa del Mar. Los temas que nosotros queremos abordar justamente en esta ocasión, y le agradecemos también que nos hayan recibido en esta oportunidad, es que la Ley General de Pesca
no cumplió con un derecho básico consagrado para los pueblos indígenas que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada. Nosotros queremos exponer el fundamento que basa, digamos, sobre la cual se basa esta ilegalidad respecto a este proyecto de ley, exponer también acerca de la exigencia del Estado de Chile, del deber de consultar a los pueblos indígenas afectados directamente por este proyecto, presentar las objeciones a los argumentos que planteó el Gobierno de Chile en el periodo presidencial pasado, a través del Ministerio de Economía, que determinó erradamente que este proyecto de ley no debía ser consultado a los pueblos originarios y para eso invocó la ley Lafkenche e invocó también el ilegítimo decreto supremo 124, que es un decreto que fue promulgado en el primer periodo de la presidenta Bachelet, que no fue consultado y por lo tanto desde ahí en adelante se realizaron una serie de consultas bajo este decreto supremo. Bueno, desde ese primer periodo presidencial a la fecha se han dictado 3 reglamentos consultivos. El 124, hoy día el DS 66 y el DS 40, que regula este último las consultas medioambientales. Todos ellos no han logrado ajustarse a los estándares internacionales de consulta, de calidad y por lo tanto los pueblos originarios cuestionamos la existencia y digamos la imposición de esos reglamentos para todo tipo de consultas que se están realizando hoy día. Lamentablemente el Estado no ha cumplido con un tratado internacional que es el Convenio 169, solo ha impuesto estos decretos incompletos, ilegales, y también no ha cumplido con uno de los requisitos básicos que tiene que ver con el consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas, toda vez que cualquier medida administrativa o legislativa afecta directamente a los pueblos originarios. Hay derechos consagrados para los pueblos originarios que tiene que ver el derecho consuetudinario y todo el conjunto de derechos por todos los otros tratados de derechos humanos que también nos asisten. Somos identidades indígenas claras, preexistentes antes del Estado de Chile. Las culturas de los pueblos y comunidades, por ejemplo, Rapa Nui, Cahuáscar, Yagán, Lafkenche del pueblo mapuche, Huilliche del pueblo mapuche, entre otros, presentan las condiciones en jurisprudencia internacional y nacional sobre el reconocimiento de los derechos que nos asisten como pueblo. Algunas de estas características o condiciones son, por ejemplo, continuidad histórica, claramente existen todos estos pueblos mencionados, conexión territorial, que hay un uso ancestral, hay antepasados que habitaban un determinado territorio o región de acuerdo a sus prácticas, instituciones políticas, culturales, sociales, distintivas, distintas, unas entre otras, entre los mismos pueblos, como también con el Estado nacional. Conciencia de identidad también, que es uno de los elementos esenciales que también consagra el Convenio 169. Algunos marcos jurídicos por los cuales siempre se tiene que ver los derechos que nos asisten como pueblos originarios, no es solamente el cumplimiento del Convenio 169, sino que también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que son 2 instrumentos jurídicos internacionales que se complementan y que dan una interpretación mucho más rica al Convenio 169. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y junto con todo eso están todas las sentencias y jurisprudencia de los fallos que se han emitido a nivel internacional por todos estos organismos. Respecto a la ley Lafkenche y a la ley indígena que fue invocada por el gobierno anterior para no hacer consulta, debe ser considerada que es un piso mínimo de derechos y que al lado del Convenio 169 queda muy por debajo. Aparte que este piso mínimo de derechos ni siquiera se respeta hoy día.
¿ah? Si tomamos la ley Lafkenche y tomamos la ley indígena también y vemos cuánto de eso se ha aplicado, vemos que en verdad es de baja intensidad su aplicación e implementación por parte del Estado de Chile. Estas dos leyes reconocen el uso consuetudinario de los territorios que habitan los pueblos indígenas, así como también el convenio 169. De acuerdo a la ley Lafkenche, en el artículo 2, se entiende que el espacio costero de los pueblos originarios es un espacio marino delimitado, cuya administración, y entiéndase que solamente administración, es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio. Es un precedente, este es un precedente que la Ley General de Pesca no incluyó, lo excluyó totalmente y nos niega el acceso al espacio marino costero para los pueblos originarios. Asimismo, en el artículo 3 se resguarda este uso consuetudinario, se resguarda el ejercicio de las tradiciones, el uso de los recursos naturales, la relación que tienen los pueblos originarios con el mar, que es una relación religiosa, espiritual, no es una relación de consumo, no es una relación de lucro económica. Bueno, tenemos que señalar que para que un espacio marino para los pueblos originarios sea concedido para los pueblos originarios se deben cumplir con serias exigencias. Quienes otorgan esta adjudicación previo a que se dictamine que ese espacio fue usado en forma ancestral por los pueblos originarios y hubo práctica independiente de que estén ahí o no los pueblos presentes físicamente, está la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, el Ministerio de Defensa Nacional, la Subsecretaría de Marina y Subsecretaría de Pesca, la cual suscribe finalmente el respectivo convenio de uso con la Asociación de Comunidades o comunidades asignatarias. Ahora, respecto a eso, los representantes de los territorios contarán cuántas adjudicaciones se han dado desde la aprobación de la ley Lafkenche, que es una cosa bastante discriminatoria. En el artículo 6 señala que el uso consuetudinario debe ser entendido como las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidades según corresponda, de manera habitual, que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura. Ahí hay un reglamento que establece la periodicidad y todo lo demás. Un poquito más rápido. Bueno, respecto a la normativa de afectación del espacio del borde costero, es una norma genérica y no contempla figuras jurídicas que reconozcan en forma específica el derecho de las comunidades costeras de pueblos originarios a los espacios que han sido utilizados ancestralmente. Y acá tenemos que decir que los mismos problemas que presentan los pescadores artesanales que antes expusieron de nosotros, también se extiende a los pueblos originarios, porque la gran mayoría, viendo que el que se le adjudique un espacio costero, han debido renunciar a sus comunidades o al uso ancestral y han tenido que entrar en alianzas con los pescadores artesanales para tener acceso a este borde costero y a sus recursos, pagando además por un espacio que por derecho ancestral les corresponde utilizar. Entonces, en resumen, uno de los problemas más relevantes y graves de la Ley General de Pesca es la falta de acceso legítimo de los pueblos indígenas a los recursos marinos y a los recursos, y al borde costero, y al uso del borde costero. Acá quisiera también mencionar como ejemplo lo que pasa con Rapa Nui, que hoy día no pudo estar presente. Ustedes saben que hay problemas en la isla, no pudieron llegar, y entonces la dificultad más grave para ellos ha sido que tienen que también sacar un certificado hoy día para poder pescar, para extraer el recurso y para tener acceso al borde costero,
cosa que eso jamás dentro de sus prácticas culturales ha sido así. Bueno, el convenio 169 también habla del derecho consuetudinario en el mismo sentido que lo hace la ley general, la ley Lafkenche y la ley indígena. Explícitamente dice que se deben considerar las costumbres y el derecho consuetudinario, deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Se debe tender a solucionar los conflictos. Uno de los elementos centrales del convenio 169, el artículo 6 y 7, que tiene que ver con la consulta y la participación de los pueblos originarios. Respecto a eso, yo creo que cada uno de los parlamentarios aquí presentes tiene dominio de eso, porque nos hemos encontrado con las consultas indígenas respecto a los decretos supremos 66. 5 minutos, ya, gracias. Y respecto a eso es que toda medida legislativa o administrativa tiene la obligación de ser consultada a los pueblos originarios. La Ley General de Pesca es una medida legislativa, no fue consultada, se invocó el DS 124, se invocó que había una ley Lafkenche que está muy por debajo de lo que contempla el convenio 169, por lo tanto ahí hay un problema grave con la Ley General de Pesca, no se cumplió con la consulta y tiene afectación directa a los pueblos originarios. Aquí está la 6, el 7. ¿Sí? Ya. El artículo 13 y 14 y el 15 son tan importantes también que tienen que ver con las tierras, los territorios y el acceso. La Declaración de Naciones Unidas, ustedes lo podrán revisar, y queremos también mencionar que hay algunos dictámenes del Tribunal Constitucional que ratifican que en el convenio 169, el artículo 6, que tiene que ver con la consulta, es autoejecutable, es decir, que no se necesita un reglamento para hacer la consulta a los pueblos originarios, ni tampoco se puede invocar que porque este no está o está mal hecho, no se puede realizar la consulta. Eso sería vulnerar el convenio 169. Bueno, ahí mencionamos que estos requerimientos fueron patrocinados por varios parlamentarios que hoy día están activos en el Congreso. Y bueno, el Tribunal Constitucional conmita en esos fallos a que el Congreso Nacional tiene que contar con un reglamento interno de consulta y que tiene que modificar su ley orgánica del Congreso, cosa que hasta ahora no se ha hecho, a pesar de que nosotros somos uno de los gestores de la Comisión Bicameral para la Consulta, que está malamente funcionando. Lo que solicitamos en sí a la Comisión es que esta Ley General de Pesca debe ser anulada, no se cumplió con un principio básico del convenio 169 y además por todos los actos de corrupción conocidos, más aún esta Ley General de Pesca es ilegítima. Eso por ahora. Gracias. Le agradecemos. Copia de la presentación va a quedar acá en la comisión, se le debemos llegar a los parlamentarios. Solo para cerrar, le podríamos... Presidente, disculpe, pero Son territorios yo soy distintos. presidente de la comunidad Cahuasca, residente en Puerto Odén. Me costó 22 Perdón. horas de navegación llegar a Natalia. Exactamente, está inscrita. Solamente Señora solicito Carolina, consideración en tiempo- tiene la palabra. Huenucoy. Huenucoy. Entonces, mi nombre es Carolina Huenucoy, presidenta de la comunidad Cahuasca, residente en Puerto Odén.
Si bien el tiempo es valioso en la presentación de esta comisión, pero solicito a los honorables diputados acá de esta comisión considerar también el tiempo que a nosotros como comunidad nos costó también llegar aquí a esta mesa. Tenemos 22 horas de navegación, 3 horas de Natal a Punta Arenas y 4 horas de vuelo de Punta Arenas a Santiago. Entonces, una consideración mínima con respecto al tiempo. Ya, presentación de la comunidad Cahuasca residente en Puerto Odén, posición respecto a la Ley General de Pesca y Acuicultura de la República de Chile. La comunidad Cahuasca residente en Puerto Odén, representante de la última comunidad sociológica del pueblo Cahuasca, desea presentar por esta vía su posición respecto de los alcances y vigencias de la Ley General de Pesca y Acuicultura de la República de Chile. Desde la perspectiva de nuestra comunidad, la citada ley desconoce los derechos de los pueblos originarios y con ello viola los compromisos internacionales del Estado de Chile con la comunidad internacional. La primera parte de esta presentación hace un esbozo de las características del pueblo Cahuasca, enfatizando en su carácter de pueblo marinero, fuertemente ligado en su cultura material e inmaterial a los recursos costeros. La segunda parte de esta exposición se refiere a nuestros derechos sobre los mares costeros, tal como somos reconocidos en el derecho internacional. La tercera parte se refiere a nuestro enfoque en aquellos derechos. La cuarta parte describe nuestro derecho a la consulta, desconocido por la reforma que motiva esta invitación. Finalmente nos referimos al caso especial del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, en el que cubre gran parte del territorio de la comunidad Cahuasca residente en Puerto Odén. El pueblo Cahuasca, un pueblo de tradición marinera y pesquera, el pueblo Cahuasca ha vivido y vive desde época inmemorial en el extremo austral occidental de América del Sur. Conforme estudio arqueológico, nuestros datos de ocupación en esa área se remontan a 6.000 años AP, siendo por tanto uno de los primeros pueblos en registrar su presencia en esta parte remota del planeta. Las características nómadas de nuestra cultura hicieron que hayamos extendido nuestra presencia desde el Golfo de Penas hasta el extremo occidental de la Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes. Todo ese espacio es lo que ha constituido el territorio Cahuasca, el Cahuascar West, y en el que se han distribuido de norte a sur sus distintos linajes, Selam, Chehuite, Quelelche y Tehuoxe. Nuestro pueblo fue diezmado luego de la colonización europea y chilena. Los prejuicios raciales y el desconocimiento de las características de nuestra cultura hicieron que desde los primeros encuentros con los occidentales se produjeran situaciones de depredación sobre los integrantes de nuestra familia, quienes debían soportar el saqueo de sus recursos, la muerte de sus integrantes, el confinamiento de misiones cristianas donde fueron diezmados por las enfermedades, el secuestro de sus miembros para ser exhibidos en zoológicos humanos en Europa, y la práctica de desaparición de nuestro pueblo y su cultura. Hoy solo subsistimos 16 integrantes originarios de la comunidad Cahuasca residente en Puerto Odén, que conservamos y practicamos nuestra cultura ancestral, único legado que nos dejaron nuestros ancestros, la única que cuenta aún con ancianos que han vivido la usanza ancestral, mantienen nuestra lengua y la transmiten a las nuevas generaciones y conocen el territorio de nuestro pueblo. El territorio de la comunidad Cahuasca, residente en Puerto Odén, fue declarado en enero del año 2013, comprendiendo el espacio que va desde el Golfo de Penas por el norte a la isla Diego de Almagro por el sur. Alcanza las costas tanto de aguas interiores como el frente oceánico de este territorio, en lo que nuestro pueblo reconoce como Yauto y Malte, respectivamente. Gran parte de este territorio se encuentra hoy cubierto por el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, el más extenso de Chile y uno de los más grandes del planeta. El gran territorio ocupado por nuestro pueblo tiene que ver con sus características nómadas. De hecho, Emperer nos describe como tales en su obra fundamental Los nómades del mar. Abre comillas, su vida de nómades marinos, su cultura material extremadamente precaria, su estructura social se presentan a desplazamientos considerables. Sus giras no se detienen sino cuando chocan con condiciones geográficas diferentes en las que no encuentran ya sus elementos habituales de subsistencia o en las cercanías de grupos mal dispuestos u hostiles. En esta condición nomádica fundamentan entonces la gran extensión del territorio Cahuasca, condición que a su vez se explica por la búsqueda de subsistencia en un escenario riguroso
con pocos recursos que puedan permitir el establecimiento de asentamientos permanentes. Base de nuestra cultura material e inmaterial lo han constituido los recursos costeros, en especial los recursos pesqueros como los testimonios, los innumerables registros arqueológicos, relatos y prácticas de nuestro pueblo. Es solo a partir de la década del 40 cuando nuestra población se asienta en lo que ahí se conoce como Puerto Dén y se nos pone bajo la protección de la Fuerza Aérea. Esto significó un golpe drástico para nuestra cultura nómada de cazadores y pescadores costeros, dado que desde entonces debimos someternos a una política de suministro alimentario proveniente del Estado de Chile, lo que afectó nuestra práctica ancestral de vivir de lo que nuestro territorio nos ofrecía y que resultaba de nuestros viajes y trabajo por este territorio. El último tiempo, sin embargo, hemos iniciado una política de recuperación cultural que ha comprendido el rescate de nuestra lengua, la definición del territorio de la comunidad Cahuasca residente en Puerto Dén y una definición de nuestra política de recursos. Gran parte de estas acciones se encuentran reportadas en diversas publicaciones científicas, particularmente de la revista Magallanía y los anales del Instituto de la Patagonia, así como en publicaciones de la CONAF y en libros independientes. Los derechos del pueblo Cahuasca y en particular de esta comunidad Cahuasca residente en Puerto Dén, respecto de su territorio ancestral y los recursos existentes en él, se encuentran amparados en el artículo 14 del convenio 69 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en territorios independientes, y del cual Chile es parte, haberlo ratificado y promulgado mediante el decreto 236 del 2 de octubre de 2008, siendo por tanto derecho chileno. Dicho artículo obliga a los gobiernos a tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Notablemente, este mismo artículo dispone que los gobiernos deberán prestar particular atención a la situación de los pueblos nómadas. Las disposiciones recientes transcritas no dejan lugar a dudas acerca del alcance de la protección otorgada por el derecho internacional vigente de que Chile es parte a los derechos colectivos de que gozamos los pueblos originarios y particularmente los pueblos nómadas sobre nuestras tierras. Si bien este artículo se refiere al concepto de tierra, su alcance aparece descrito en el artículo 13 del mismo convenio, cuando éste dispone que la noción de tierra utilizada por el artículo 14 implica el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. De esta manera, la protección ofrecida por el artículo 13 del convenio 169 involucra sin distinción el medio marino, si este corresponde al hábitat de toda la región que el pueblo Cahuascar ha ocupado, o bien ha utilizado en sus prácticas tradicionales, incluidas sus prácticas de contenido económico. Esto último debido a que este artículo no restringe los modos de utilización del territorio, utilización que debe entenderse en su sentido natural y obvio, esto que contempla el uso propiamente tal y en el goce económico de los frutos de ese uso. Tanto es que tal uso implica el goce de los frutos de nuestro territorio, que a continuación en el artículo 15 del convenio establece que los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, incluyendo el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de estos recursos. En consecuencia, los derechos tradicionales del pueblo Cahuascar y en particular de la comunidad Cahuasca residente en Puerto Dén no solo abarca el territorio geográfico que constituye nuestro hábitat, sino a los recursos existentes en él. Además, dicha protección no solo se refiere a su uso y utilización directa, sino asimismo a nuestra participación en esa utilización, su administración y conservación. En este último caso, se trata, por lo tanto, de una extensión específica del derecho a consulta que el mismo convenio 169 de la OIT contempla en su general en su artículo 6. Todo esto aparece ratificado en el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, votada favorablemente por Chile y que refleja la opinión jurídica universal sobre la materia, donde se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, fortalecer,
su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y otros recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado y utilizado de otra forma, y que asumir las responsabilidades que a ese respecto le incumben para las generaciones venideras. De ese modo, los recursos pesqueros, en tanto se encuentran situados en nuestro territorio, deben considerarse comprendidos dentro de la protección que nos otorga el derecho. La legislación específica sobre la materia no puede imponerse sobre la protección, en tanto ésta goza de un estatus de derecho internacional en el ámbito de los derechos humanos, por ser ese el campo jurídico del Convenio 69, así como el de la Declaración del año 2007. La propia Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 5, estipula la fuerza obligatoria de los tratados de los derechos humanos ratificados por Chile, exigiendo de los órganos del Estado, incluido el Poder Legislativo, no solo respetar dichos derechos, sino promoverlos. Por lo tanto, una simple ley, aunque haya sido aprobado por quórum calificado en alguna de sus disposiciones, como eventualmente ocurrió con la Ley General de Pesca y Acuicultura, no puede superponerse jurídicamente lo que dispone la propia Constitución y los tratados de derechos humanos. No existe disposición alguna en la Ley General de Pesca y Acuicultura que se refiera a los derechos de los pueblos originarios. Es más, la práctica de esa ley muestra que desde su implementación ha sido parte de las autoridades políticas una clara política asimilacionista que va igualmente en contra del derecho internacional, que protege a los pueblos originarios. No existe, de hecho, un registro de pescadores ancestrales. Los integrantes de nuestro pueblo, en el evento de querer regularizar su situación conforme al derecho pesquero chileno, obligatoriamente deben registrarse en el registro pesquero artesanal. En general, por lo demás, el derecho chileno es mezquino a la hora de reconocer esos derechos, si se hace referencia a la ley del espacio costero de los pueblos originarios. Se aprecia la misma mezquindad jurídica y práctica, y en este caso, lo que hace la ley chilena es reducir al alcance de la protección sobre nuestros territorios a espacios discretos y solo referidos a la utilización de recursos bentónicos. No se contempla la pesca propiamente tal y, con ello, hace irrelevante su aplicación en territorios extensos y con condiciones oceanográficas extremas, como lo es el hábitat del pueblo Cahuasca, y en particular de la comunidad Cahuasca residente en Puerto Ordaz. Dicha ley, si bien puede ser útil para comunidades indígenas del centro del país, carece de un enfoque que pueda incorporar casos en los cuales los usos del territorio se desplazan extensamente, conforme exista la disponibilidad de recursos pesqueros, y tampoco contempla los derechos que propiamente puedan tener esas comunidades sobre la pesca de peces en general. Y tanto hubo durante la última reforma de la Ley General de Pesca y Acuicultura para extender aquella ley del espacio costero de los pueblos originarios a la captura de peces. Intento que no fructificó por la sencilla razón de que metodológicamente no se entendía cómo un espacio restringido pudiera servir para asegurar los derechos de las comunidades indígenas sobre los derechos de los recursos pesqueros en general. Fue en realidad una fórmula que buscó obviar el tema de fondo de la protección de nuestros derechos sobre los recursos pesqueros, más que un mecanismo para dar solución a esta obligación del Estado. Esto nos deja en situación de desprotección manifiesta de nuestros derechos. El Gobierno de Chile estima que en sus deberes ya se encuentra de hecho con la existencia de esta ley de espacio costero de los pueblos originarios, a pesar de ser un cuerpo legal que restringe indebidamente el alcance de la noción de territorio reconocida en el derecho internacional, y por otra parte nos niega protección por la ley de la Ley General de Pesca y Acuicultura, restringidos por una parte a los usos de recursos bentónicos desconocidos y llevados a una suerte de equiparación asimilacionista de nuestros derechos a los recursos pesqueros por la otra, en clara comparación, en clara infracción la normativa que nos protege. Tanto es así que indicaciones peregrinas hechas a última modificación
importante a la Ley General de Pesca y Acuicultura, contempla una norma que disponía ni más ni menos que los pueblos originarios tendríamos el mismo derecho que el resto de los pescadores a los recursos pesqueros. Esto no representaba otra cosa que un intento nuevo por esquivar el bulto a la solución del problema de fondo, nuestro derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos pesqueros, tal como lo establece el referido convenio 169 de la OIT y la declaración de 2007. En ese mismo sentido, es curiosa la declaración que el Tribunal Constitucional hizo al emitir su fallo sobre la constitucionalidad de la misma reforma, al señalar que si bien los pueblos originarios teníamos derechos sobre los recursos pesqueros, esos eran derechos legales y, por lo tanto, se regían por la ley del sector. Nos dejaba, por lo tanto, en una situación de precariedad similar a la propuesta por la indicación recién comentada. Cerrado el acceso a los principales recursos pesqueros, incluida su fauna acompañante, el acceso a ellos por parte de los pueblos originarios se hizo ilusoria, al menos dentro de lo que podía decidir la jurisdicción chilena. Toda reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura afecta a los pueblos originarios, asentados en el territorio de la República de Chile. La configuración de la costa y la distribución de estos pueblos en ella hace que necesariamente ello ocurra. Además, si se considera el alcance de la protección otorgada a nuestros derechos sobre los recursos costeros, resulta más evidente que toda legislación sobre pesca y acuicultura nos afecta directamente. Es más, en el artículo 23 del convenio expresa con claridad cómo es que el acceso a los recursos pesqueros es afectado por este tipo de legislación, dado que dicha disposición establece la obligación de los gobiernos de reconocer y proteger las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos originarios, incluyendo la pesca y la recolección, en tanto tales actividades son importantes para el mantenimiento de nuestra cultura, nuestra autosuficiencia y desarrollo económico. Con ello se expresa la importancia que tiene la regulación del sector en la protección y promoción de nuestra cultura material, en especial de la cultura cahuasca, tan ligada al uso y goce de los recursos costeros de nuestro territorio. Por esto es que el derecho a la consulta establecido en el artículo 6 del convenio nos insiste particularmente en el caso de la reforma hecha a la Ley de Pesca y Acuicultura. Es más, nuestro derecho a esa consulta es previo a esa propia ley, dado que se funda no en una declaración de derecho hecha por el Estado de Chile, sino a su reconocimiento como derecho ancestral a ratificar el mencionado convenio. Este, como ya dijimos, con estatus de tratado internacional en el ámbito de los derechos humanos. La reforma a la Ley General de Pesca, que es motivo de esta convocatoria, se hizo sin el ejercicio de nuestro derecho a ser consultados. Eso a pesar de estar vigente ese tratado y sin consideración a su alcance como tal tratado que se encuentra en el ámbito de los derechos humanos. Es más, está más decir que tampoco hemos sido consultados en su implementación, como lo ordena el artículo 5 del mismo convenio, infringiendo de esa forma la disposición del artículo 23 de este instrumento internacional. La consulta, por lo demás, no es un ejercicio de improvisación, ni puede confundirse con simples mecanismos de participación ciudadana. Ella debe hacerse con la suficiente anticipación para los pueblos consultados, puedan influir efectivamente en las decisiones que se adopten, permitiéndoles participar en esas decisiones. No se trata de un mero derecho de ratificación. Así lo declaró el Comité de Expertos de la OIT en una demanda presentada contra México, donde indicó que, conforme el artículo 6, los gobiernos deben consultar a aquellas comunidades que puedan ser afectadas directamente por la medida en cuestión, para que, de acuerdo con el artículo 7, se les permita participar en su propio desarrollo y, en particular, asegurar que los estudios sean efectuados en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las comunidades de desarrollo
previstas puedan tener sobre estos pueblos y para tomar medidas en cooperación con los pueblos implicados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en que habitan. OIT 1999. Como se mencionó, gran parte del territorio Cahuáscar se encuentra cubierto hoy por el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Para la comunidad Cahuáscar residente en Puerto Odén, dicho parque constituye uno de los bienes más apreciados, dado que en él se preservan hitos, lugares donde se han desarrollado nuestra cultura material e inmaterial. Hoy forman parte del Parque Nacional Bernardo O'Higgins las aguas marinas, encerradas por su perímetro y por lo tanto gozan del estatus de protección los recursos marinos y pesqueros que se encuentran en ese perímetro. Esto luego de un dictamen de la Contraloría General de la República del año 2013. El derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos originarios a ocupar y utilizar el territorio ancestral situado en parques nacionales, así como los recursos existentes en ellos. Para nuestra comunidad, la preservación de los recursos del parque está ligada a nuestra propia identidad y cultura. Por ello vemos con preocupación cómo la autoridad pesquera viene anunciando la expansión de la pesca artesanal en las aguas del parque. Esto amparado supuestamente en la Ley General de Pesca, desconociendo por lo tanto nuestros derechos sobre el territorio, así como el estatus de protección de que gozan las aguas del parque y sus recursos. Conocemos los efectos del descontrol pesquero que ha sucedido en otras partes de Chile y rechazamos que ello ocurra en nuestro territorio ancestral. Los usos del parque deben reflejar la cultura ancestral cultura ancestral Cahuáscar, nuestro respeto por nuestro propio hábitat y medio ambiente, de manera de preservar para las futuras generaciones uno de los últimos espacios impolutos de nuestro planeta. Todo esto se hace sobre la base de la mencionada ley y sus modificaciones, una ley que por lo tanto en su texto original y actual nos afecta, no solo en su letra, sino en su aplicación práctica por el Gobierno de Chile. En suma, la comunidad Cahuáscar residente de Puerto Odén, declarada Tesoro Humano Vivo por la UNESCO, desconoce toda legitimidad a dicha ley. Ella no se dictó ni se aplica conforme al estándar y opinión jurídica internacional, desconociendo los derechos que nos asisten sobre nuestro territorio, recursos que nos preocupa el futuro de los recursos marinos del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, debido a la pretendida expansión de la pesca artesanal en él. En ese sentido, recordamos al Gobierno de Chile que el derecho que nos ampara es igualmente derecho chileno y por lo tanto de aplicación compulsiva por parte de todos los órganos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carolina Huenucoy. Vamos a prolongar por 10 minutos para poder tomar algunos acuerdos. Tienen dos personas que pronunciarse y tenemos que tomar un acuerdo. ¿Su exposición qué tiempo va a durar? ¿Tu exposición? 5 minutos. 5 minutos. ¿Y usted, señor? Quedan 5 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ya, acordado. Acordado, 10 minutos. ¿Tiene 5 minutos? Sí, por supuesto. Son 3 minutos para las 5. La sesión termina a las 5. Hablaron... Tame puché, por la mía, Pupeñi, Mari, Incheta Eric Vargas Quinchamanpiñe, Incheta Lonco, Mapuche Huiche, Tañi Los Mapu, Las Quinche Piñenca, Puerto Montt, Guarria Mapumón. Mari, diputados de la República de Chile. Quisiera muy brevemente plantearles al calor de esta oportunidad algunas reflexiones que tienen que ver con respecto a nuestra presencia. En primer lugar, plantearles de que nuestra presencia obedece a denunciar que hay una ley que tiene el Estado chileno que lo aprobó, ¿verdad?, con el voto de mayoría y con todo este proceso que tienen, que discriminó a nuestro pueblo, porque le negó el derecho de acceso a los recursos pesqueros. No obstante, la otra ley, la ley de las Quenches, simplemente nos da facultad de administrar un espacio sin tener derecho a los recursos pesqueros. Eso es un acto de discriminación y racismo frente a nuestro pueblo, nación mapuche, del cual yo represento.
Quiero comentarles también que vengo en mi calidad de autoridad ancestral de mi pueblo, que está siendo representado por los loncos de los distintos territorios de la Futa Huillimapu y de la Futa Huapichilhué. Nos han encargado especialmente hacer saber este sentimiento de, valga la redundancia, de discriminación, toda vez que hoy día estamos demandando nos reconozca derecho a nuestros pueblos ancestrales basado en tratados internacionales, porque el Estado chileno no ha tenido el coraje ni la capacidad de generar normativas que le reconozcan a los pueblos milenarios nuestros derechos. Ni la ley 19.153 ni la ley Las Quenches reconoce derechos milenarios de nuestro pueblo, y tenemos que concurrir a Naciones Unidas, a la OIT, para decirle, señores, por favor, reflexionen, aquí estamos nosotros, hemos estado y vamos a seguir existiendo. Creo que este poder del Estado chileno, el cual mi sentimiento me dice que no me representa, tiene que reflexionar un poco más con su corazón respecto de lo que pasa con nuestras antiguas habitantes. Cuando se discutió la ley de pesca, el mundo empresarial habló de los derechos históricos y los pescadores reclamaron derechos históricos, derecho de desembarque, y en eso gastaron sus cuotas. ¿Y quién se acordó de los derechos milenarios y ancestrales de nuestro pueblo? Se presentaron montones de iniciativas, se presentaron legajos de antecedentes que hablan de nuestra preexistencia al Estado. Sin embargo, cuando se aprobó esta ley, simplemente nos desconocieron esos derechos. No quisiera profundizar más en cuanto a la ley de pesca ni de todo el proceso legislativo. Mi llamado, como autoridad ancestral milenaria de este pueblo, nación mapuche, es que se reflexione, que los señores parlamentarios que tienen hoy día el poder del poder sean capaces de construir leyes y normativas que incluso superen las normativas internacionales, porque es inconcebible que tengamos que ir afuera a Naciones Unidas, a la OIT, a buscar un instrumento que reclamamos hoy día frente a ustedes, que lo respeten, porque el Estado simplemente no lo ha respetado, ni siquiera en la aplicación de las consultas. Tengo aquí un documento que aplicaron una consulta en el sector de Yanquihue, donde el intendente regional, en su oportunidad, Nofar Abud, dijo que la consulta era vinculante solamente en la mitigación. ¿Quién entiende? No pusieron precio a la cabeza. O sea, el proyecto va sí o no, y solamente nosotros tenemos que opinar acerca de la mitigación. Creo que actos y actitudes normativas como esta, lo que hacen es agravar la distancia del sentimiento que tiene nuestro pueblo mapuche con las instituciones del Estado chileno. Con mucho respeto, discúlpenme la vehemencia, yo quiero dejarles este desafío, señores diputados, a generar diálogo, a matar la estigmatización con la que nos acusan de pasar de ser indios borrachos y flojos, hoy día a ser indios terroristas. Creo que el Estado tiene que reflexionar en esta materia, y en especial cuando se discute, yo así lo veo aquí, cómo nos repartimos el botín de la torta, cómo quien quiere un pedacito y nos desconocen a nosotros como derechos humanos el acceso a los recursos naturales en una ley que solamente defiende intereses. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Boris Gualme. Eric Vargas, perdón, don Eric Vargas. Don Boris Gualme, lo escuchamos. El negro, el botón negro. Ahí está. Ya. Bueno, buenas tardes a los diputados de esta comisión. Yo soy Boris Gualme Millanao, vengo de los territorios Las Quenches,
desde Valdivia al norte, entre el límite con la 9ª región, de la región de los ríos, administrativamente desde la otra visión del Estado. Yo creo que voy a ser corto y preciso, recalcar más que nada sobre algunas situaciones, porque como que se ha dicho todo en cuanto a la normativa, a la violación de normativa nacional e internacional en que el Estado ha incurrido. Eso ya se dijo, lo que han dicho las hermanas y el hermano. Bueno, es algo sabido y visto por todos nosotros, se ha legislado a espaldas nuestras. Eso es algo bien concreto. Se nos ha dejado, vuelvo a repetir, se nos ha dejado con un derecho negado dentro de esta legislación, y se me viene a la cabeza de que ¿por qué pasa esto? Que también me acuerdo de ciertas cosas que nos pasan en nuestros territorios cuando luchamos por nuestros derechos. Aquí hay racismo, en algunos más, en otros menos, hay discriminación. Porque en mi propia región, por ejemplo, políticos han dicho que no existen mapuches, lafkenches, o no sabían que existían. Eso no demuestra nada más que una mentalidad racista, discriminatoria. Intendentes de la época, en tiempos pasados, dijeron eso, y hoy día otros políticos siguen diciendo eso, como una forma de desconocernos a nosotros como sociedad y como pueblo. Entonces, debido a eso es que se violan derechos escritos y no escritos. Se violan derechos, lo que nosotros llamamos, lo que está en nuestro ASMAPU. El derecho regulado, el derecho formal para nosotros los pueblos, que nos indica de cómo vivimos y convivimos en torno a un determinado territorio, y cómo vivimos y convivimos en torno a los recursos naturales que allí hay, en torno a la biodiversidad que allí existe, tanto en tierra como en agua. Y en ese sentido, nuevamente, esto ha sido un atropello a los derechos humanos, como ya se ha dicho, y más todo lo que ha ocurrido acá, quizás en esta sala como en otros, acá en este mismo Congreso, o en cada región, o en cada momento en que el Estado tiene sus personeros, sus mandatos, sus gobernantes, han ocurrido actos de corrupción. En esta ley precisa, como en muchas otras cosas, pero en esta ley precisa han ocurrido actos de corrupción, y mediante esos actos de corrupción se aprobó esta ley. Actos de corrupción que muchos de nosotros ya hemos visto algo. Y eso no es mentira, eso no es mentira. Como aquí se han violado nuestros derechos y más algunos actos que hoy día están saliendo, que seguramente llegarán a tribunales en algún momento, o quizás ya están, nuestra postura, así bien concreta, es que se derogue esta ley, porque mediante esos actos no se puede legislar y no se puede seguir legislando en este país. Hay argumentos suficientes de violación de derechos, argumentos suficientes de actos incorrectos e ilegales para que nuestra voz y nuestra petición sea tomada en cuenta, que esta ley se derogue y que se haga consulta como un derecho propio a los pueblos indígenas y participación al resto de los pescadores que tampoco lo hicieron participar, creo yo, solamente a quienes quizás también corrió, a lo mejor hubo coimas ahí, con Padrasco y todo eso, hicieron participar a una parte de la pesca artesanal. Eso así fue. Entonces queremos que se derogue y se haga consulta, y que esa consulta posteriormente sea vinculante, una vez que se haya derogado esta normativa. Creemos que tenemos derecho a los recursos, ya a hacer uso de ellos, como dije, en forma sustentable, y a respetar esa biodiversidad que allí hay. Nosotros no venimos a reclamar solo porque me den más cuotas o menos cuotas. Nuestra relación con el territorio es sustentable, es socialmente y ambientalmente, podríamos decir que tendría que ser viable a futuro, pensando en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y no solamente el mar para explotarlo y sobreexplotarlo como lo que está ocurriendo ahora. Entonces, eso en pocas palabras quiero decir, como dije ya lo demás se dijo, y muchas gracias. Se le agradece la participación a don Eric, don Boris Walme, ¿ya? Del Comité de Defensa. Que es el último. Estimados, queda un minuto.
Diputada Pacheco. Solo para tomar acuerdo. Sí. Porque en realidad no vamos a poder hacer absolutamente nada, pero en relación a las dos agrupaciones que pusieron al inicio, sería muy bueno que pudiera la subsecretaría retomar las mesas de trabajo y sobre todo trabajar y estudiar esta posibilidad de la modificación a lo que han planteado también, que son que los usamos de argumento, pero no fue aprobada la ley, porque no tuvimos los votos, lo presentamos como indicación, está dentro de los argumentos que usamos también, que lo que existe en Perú, que es el FONCOPES, que tiene que ver con todo lo que es un régimen social para los trabajadores de la industria y de la ayuda desde esta institucionalidad que se pueda formar, y además que existen dos programas que ya culminan en la ley, que van en beneficio de los trabajadores de la industria ahora en diciembre del año 2015. Entonces yo creo que aquí tiene que existir una respuesta de parte de la subsecretaría. ¿Perdón? Eso. Y lo otro, en relación a los pueblos originarios, ellos Alargamos un minuto. saben muy Que bien tenemos otra comisión. que la ley, algunos estuvimos con las indicaciones, lamentablemente no se aprobó, pero estos ya son temas que tienen que ver con las propuestas que debe hacer el gobierno para nosotros poder legislar y hacer estos cambios y la participación de ellos en el borde costero. Eso nada más. Iván, tú. Acordado. Iván. Presidente, yo quiero solicitar, dado que ya no tenemos tiempo, que volvamos a retomar en la siguiente reunión algunas cuestiones que quedaron pendientes de las primeras exposiciones. Yo quiero solamente felicitar a Zipa Cerval por lo que han planteado, y antes de eso quiero solicitar por su intermedio, presidente, que oficiemos o invitemos al director nacional del CENSE para que informe cómo están operando su sistema respecto de los pescadores artesanales, cómo están relacionados con el FAP, cuál es la explicación que nos da, porque de alguna manera tendrán que justificar el uso de los recursos públicos si las organizaciones se están quejando que no les está llegando de manera oportuna. Quisiera pedir el oficio, presidente. ¿Acordado? Señor presidente. Perdón, estoy hablando. Disculpe. Y en ese mismo escenario, presidente, yo quiero que volvamos a discutir lo que ha planteado Zipa Cerval respecto, en primer lugar, de el riesgo que se corre con lo de las áreas contiguas y que lo conversemos con la subsecretaría. En segundo lugar, que nos expliquen esta fauna acompañante que no es más allá del 2 o el 3%, que hoy día aparece siendo el 60 o 70%, que pasa a ser entonces el objeto principal de la captura, como es el mote, que me expliquen eso, cómo lo han certificado y cómo lo han oficializado. ¿Cómo vamos a trabajar esta mala ley del descarte, que es un despilfarro y además es una fuente contaminante? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el sistema de certificación, que es lo que ya hemos venido conversando? Perfecto. Lamento que no hayamos podido tener el espacio para discutir este tema, presidente. Pero ¿se acuerdan esas tres materias también adicionales al subsecretario de Pesca? Señor presidente, disculpe, pero delante me hicieron alusiva a la federación, entregaron un certificado en la cual me gustaría aclararlo. Quiero aclarar, digamos, a los diputados de que los socios de las organizaciones son los sindicatos. Son los sindicatos, no son los trabajadores. Por lo tanto, ese certificado es correcto, ¿cierto? Y lo que aparece ahí son la cantidad de dirigentes sindicales, perdón, la cantidad de dirigentes de la federación, ¿cierto? Presidente, vicepresidente, esos son los que hoy día aparecen allí. El certificado se lo acabo de llegar, por lo tanto, para poder aclarar un poco, porque podría haberse pensado que esa es la cantidad de socios, de trabajadores que tiene la organización. Solamente eso. Ok, habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados, se levanta.